Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Visión de Vida, este programa que pretende rendir un pequeño tributo, seguir la trayectoria, las huellas de mujeres y de hombres que han dejado lo mejor que tienen, lo mejor de sí, para el desarrollo de Querétaro, su inteligencia, su talento, su capacidad. Hoy me encuentro en un lugar céntrico, un espacio precioso de la manzana, mire usted, que conforman las calles Juárez, Pino Suárez, Madero y Allende. Aquí en el corazón de esta manzana funciona un hotel boutique llamado La Casa del Atrio. Y me encuentro en compañía del actor, del empresario de las industrias turísticas y productor de diferentes medios, Pepe Oms. Muchas gracias, Pepe, por recibirnos, por darnos este espacio para tener esta charla. Gracias. Esta es tu casa, además. Gracias. La Casa del Atrio. ¿Por qué del Atrio? Pues estamos justo en el atrio de San Agustín, buscando el nombre. Nos decidimos que estando en el atrio de San Agustín, pues sería la Casa del Atrio, y creo que además entró como que en la moda donde todos los hoteles boutique éramos la casa de algo, ¿no? Ajá. La Casa del Naranjo. Pero en el siglo XVIII sí. Bueno, sí. Esta parte, por lo menos una parte de la casa, sí formaba parte de un gran atrio, del conjunto conventual de los agustinos. Fue, sí, la casa de los jóvenes que estaban a punto de entrar, digamos, a ser parte miembros de los agustinos. Sí. Y era una huerta, fue una casa, después fue durante un tiempo donde se reunían los caballeros de Colón para ver asuntos tan importantes como la luz o la basura o los Sí. árboles de la ciudad, en fin, los temas de ese entonces. Ya, mira, estamos enfrente del Museo de Arte de Querétaro y del Templo de San Agustín. Sí. La primera piedra de estas instituciones se colocó en 1731. Fue una obra del fraile Luis Martínez Lucio y más adelante Felipe de Urbiola. A la muerte de Martínez Lucio es una obra del barroco tardío. Desafortunadamente, cuando llegaron los agustinos a construir, ya se habían apropiado, digamos, o se habían distribuido los grandes baldíos de la ciudad, las otras órdenes, principalmente los franciscanos, que tienen 5 grandes espacios en lo que hoy es el centro histórico de la ciudad de Querétaro, que es el Gran Convento de San Francisco, el Convento de la Santa Cruz de los Milagros, y con esta parte que hoy es el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro, el Convento de San Antonio, Las Clarisas, aquí Sí, a media cuadra. A media cuadra, sí. Sí, y en pequeño, las capillas de San Antoñito y de San Francisquito, que estaban en barrios de indios. Pero aquí era la zona elegante de la ciudad. Bueno, y está también el Santo Domingo. Claro, estamos justo entre atrás. Santo Domingo, Santa Clara, la Catedral y San Francisco. Bueno, con el sonido de las campanas, que también es parte del ambiente. Sí, claro, claro. Pepe Oms, vamos a empezar por el principio. Como toda buena historia. Como toda linda historia. Tú eres un tapatío. Sí. Naciste en la hermosísima nací ciudad de en la Guadalajara. ciudad de Guadalajara, sí. Viví ahí hasta que me fui a vivir a México para estudiar en la universidad, pero soy un tapatío. Un tapatío de cepa, de una familia numerosa. ¿Ustedes son cuántos hermanos? Somos 8 hermanos. 8 hermanos. Sí. De doña Lupita y don Pedro Oms, de origen catalán. Sí. Por parte de Oms. Sí, mi abuelo llegó en 1911 a vivir a Guadalajara y ahí estuvo hasta el 30 más o menos. Se regresa a Cataluña a buscar una mujer y se regresa con la mujer. Pues mi abuela, doña María. Tu abuela, doña María. Sí. O sea, tu abuelo se llamaba... Mi abuelo se llamaba Joaquín. Joaquín y María. Ajá. Eran padres, fueron padres de Pedro. De José y Pedro.
De José y Pedro. Bueno, aquí son 3 nombres de hombres en esta familia. Joaquín, bíblica. Pedro y José. Y tú eres José. ¿Y doña Lupita Tirado? Mi mamá es de Nayarit. Casi toda la familia también de Sinaloa, que también tenía 7 hermanos. Bueno, tuvo 7 hermanos. Mi papá se conocieron en Mazatlán y se casaron y se fueron a vivir a Guadalajara. Y allí tuvieron esta prole y tu padre tenía que viajar para poder pues sustentar escuelas. Vivieron en varios lugares, ¿no? Vivieron en Tepic, vivieron en Acaponeta, y luego en Guadalajara, y luego en Ciudad Guzmán, y luego en Guadalajara. Y ahí ya fue cuando... De hecho, mi papá vivió en Querétaro, eso es lo que quiero, a eso es a lo que quiero llegar. Sí. Tu padre vivió en Querétaro, él solo, mientras estaba trabajando y ustedes vivían en Guadalajara. Sí, ya a esa edad ya estábamos, bueno, yo tenía 10 años cuando se vino a vivir a Querétaro a trabajar. Fue comandante de la Policía Federal de Caminos aquí en Querétaro durante como 8 años. Y esos 8 años íbamos y veníamos en la carretera que en ese entonces tardaba uno 8 horas en llegar, 7 y 8 horas. Entonces tenemos una foto de tu mamá con tu hermana Mara, que es la más chica, tú. Y yo, sí. Y tú. Justo por en ese año se vino a vivir mi papá a Querétaro. ¿Y tenemos una foto de tu papá? Sí. ¿Dónde está contigo? Sí, estaba yo con mi papá en alguna fiesta seguramente, ¿no? Porque estaba como un jardín, una cosa así. Y también tenemos fotos de ti con tus hermanos. Sí, de 7 hermanos, ahí tienes una foto donde uno de mis hermanos, Pedro, cumplió 50 años y nos juntamos los 8, entonces ya a partir de que empezaron a cumplir 50 mis hermanos, que ya son varios años, cada vez que alguien cumple 50 le hacemos una fiesta bien grande. Claro. Y tratamos de fotografiarnos los 8, mientras los 8 estemos vivos, nos vamos a ver los 8. Antes de ti llegó Ruth. Antes de mí está Edith. A Querétaro. Ruth a Querétaro, sí, a vivir. A Querétaro, sí, Ruth se casó con un queretano. Con un queretano, mis sobrinos son queretanos, Loreta, Pollo y Baby, Brianda, nacieron aquí en Querétaro. Bueno, Loreta nació en Guadalajara. ¿Y tú los venías a visitar? ¿O cómo fue que Querétaro te llamó la atención para vivir? Mira, voy a ser muy honesto. Yo cuando vivía Ruth aquí, yo decía, ¿por qué si vino a vivir a Querétaro? Yo no quiero vivir en Querétaro, ¿qué haces aquí viviendo? ¿No? Además, tenía mucho que ver que como veníamos con mi papá, veníamos cada 15 días, entonces era como un viaje larguísimo. Y era, claro. Vamos a Querétaro. No era nada divertido todo el trayecto. Pero cuando nacieron mis sobrinos, veníamos a sus cumpleaños. Ellos casi siempre iban en Navidad a Guadalajara, en Navidad se iban para allá. Pero veníamos Loreta salía en un festival, veníamos al cumpleaños de Loreta. Sí. La primera comunión, los 15 años de uno, del otro, el siguiente, en fin. ¿Estudiaste la carrera de...? Yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. De la UNAM. De la UNAM, sí. Y después... Era un joven muy serio. Pero al mismo tiempo tuviste muchas otras inquietudes. Bueno, sí, ¿sabes qué pasa? El arte siempre ha estado presente en tu vida. Yo hice teatro desde muy chico, ¿no? Hacía teatro y en una de esas mi papá, que también era un hombre muy serio, me dijo que estudiara, como casi todos los papás de mi generación. Estudia algo serio y luego haces tus cosas algo de arte, que sea de sustancia, que te pueda mantener y finalmente te vienes a mantener de tus gustos, de tus hobbies, de tus pasatiempos convertidos en trabajo. ¿Sabes que no es nada más un pasatiempo? Ahora cuando mucha gente me pregunta, oye, mi hijo quiere estudiar cine, mi hijo quiere estudiar teatro, pues mételo en cuanto te diga que sí. Claro. Porque todo el mundo dice, se mueren de hambre. Pues, se mueren de hambre los contadores, se mueren de hambre los abogados, se mueren de hambre los doctores. También son ricos los carniceros, también son ricos los panaderos, y si no que le pregunten a Lorenzo Servicci, ¿no? Bueno, a su hijo Daniel. Bueno, entonces, tú estabas radicando en la Ciudad de México. Sí. Pero ya habías vivido en otras partes del mundo. Antes de irme a vivir a México, no. La primera vez que me fui a vivir a México, había salido de vacaciones, pero no había vivido. Hasta que terminé la carrera, por el 94, 95, una cosa así. Y me fui un tiempo a Los Ángeles porque yo tenía la inquietud de hacer cine. Y en ese entonces entrar al CUEC, al Instituto de Cine de la UNAM.
era muy complicado, entraban solo 10 personas y realmente, lo decía todo el mundo, pues los chilangos con influencias básicamente claro, entraban. El primo de mi amigo del sí. vecino. Además, digo, terminé y dije, bueno, voy a ver qué tal está, ¿no? Me fui a vivir a Los Ángeles un tiempo y luego me regresé a México y trabajé pues varios años, digamos, en mi profesión, ¿no? Como analista político y en cuestiones más relacionadas con la política y la ciencia social. Hasta que un gran amigo, Alan Johnson, que por ahora ya tiene varios premios con una de sus películas, uno sobre la Virgen de Guadalupe, que es buenísima. Alan Johnson me dijo un día, fíjate que vamos a hacer una película. Le dije, llévame a trabajar contigo, yo quiero trabajar contigo, quiero saber de qué se trata. Y ahí mordí la manzana envenenada y no volví a salir de ahí. Empecé a trabajar en cine. ¿Todo esto en Los Ángeles? No, ya en México. Ya ¿En México? Sí. Sí, no, Los Ángeles nunca me gustó, la verdad. ¿El ambiente a mí, de Hollywood? Pues no quiero decir nada terrible, pero California, la vida en California, particularmente en Los Ángeles, es complicado, no es el tipo de vida que me gusta, ¿no? Okay. Prefiero la otra costa de Estados Unidos, digamos. Ya, y que has vivido en ambas. Sí. Entonces, en la Ciudad de México estabas haciendo cine sí, y tuviste tu propia producción, Cedro Films. Bueno, sí, es una larga carrera, digo, un trayecto largo. Empecé a trabajar en cine, haciendo locaciones, gracias a una amiga que me llevó y empezamos a hacer una ventaja enorme que también le digo a los papás de los que me dicen, diga a tu hijo que nada más estudia inglés porque eso te da la mitad de mucho, ¿no? So that's really important. Sí, eres. Entonces, como hablaba inglés y podía trabajar con los gringos, entonces empecé a trabajar mucho más y bueno, pues tenía una formación que eso también es importante. Yo creo que escojas la carrera que escojas, yo lo equiparo con una caja de herramientas, ¿no? Terminas una carrera y te dan una caja de herramientas y pues ahí verás qué haces tú con esas herramientas, qué puedes hacer. Después vas adquiriendo otras, pero en principio trabajé son productoras independientes, las que hacen cine, digamos, las que contratan los estudios en México para hacer las producciones en cine. Y después empecé a trabajar en una compañía que hacía videoclips y ahí conocí la gloria y el infierno. Porque eran 24 horas de trabajo, una semana para preparar 3 videoclips que hacíamos en 24 horas. Claro, tienes de cantantes. Tienes 25, 26 años. Yo me acuerdo de cuando estabas haciendo las de Alejandro Fernández, ¿no? Sí. Hacíamos todo, hacíamos desde grupos empezábamos en la mañana con un grupo de cumbia, en la tarde con uno norteño y en la noche hacíamos uno de pop internacional, todos en un día. Las disqueras tienen muy poco presupuesto, es extraño, pero tienen muy poco presupuesto. Entonces, lo que nos daba a todos los jóvenes que en ese entonces trabajamos ahí, que ahora todos después nos dedicamos todos a seguir y pues cada quien por su carrera y ayudó mucho, pues te vas haciendo hábil, ¿no? Adquieres mucha experiencia. Destreza, capacidad, conocimiento, resiliencia. Y también te das cuenta justo en qué área de la producción cinematográfica quieres estar, ¿no? Y hasta que llegaste a trabajar con Quentin Tarantino. Pues sí, eso fue el resultado de muchas productoras. ¿Qué película es? Kill Bill se filmó, Ajá. Todas las dos series se filmaron juntas, ¿no? En más de 120 días de rodaje, literalmente en todo el mundo. O sea, está en China, en Francia, en Los Ángeles, en Inglaterra, en México, y luego creo que estuvieron en Costa Rica, una cosa así. ¿Cuál fue tu parte? ¿A qué te dedicabas? Nosotros filmamos los últimos 5 días de filmación de esa película. Se filmaron en México y creo que después lo entendimos, era un regalo para todo el crew que trabajaba ahí porque iban a filmar creo que 10 escenas en una semana, que es nada, ¿no? Es literalmente trabajamos 3 horas en la mañana y después cada quien se iba a la playa y había tours en yates y fiestas y bla. Y Uma Thurman tuvo un accidente y entró el seguro total de todo el mundo y tuvimos 5 días en los que pues lo único que hubo fue fiestas. ¡Ay, qué rico! Sí, yo iba como coordinador de producción de México, para México. ¿No te sorprende que en México no haya más películas? A mí me llamó mucho la atención ver esta película Matador con Pierce Brosnan, Ajá. donde todos
todas las locaciones son Ciudad de México. Ah, sí. Y te das cuenta de que en la Plaza de Tacuba, afuera del Museo Nacional de Arte, con el caballito de Carlos IV, allí es Budapest, ¿no? Entonces era cuestión de poner unas mesas de ajedrecistas, unos señores con pipa y sombrerito, y luego las Filipinas, el mercado de Manila es el mercado Tacubaya, con los globos, pollos colgando. Sí. ¿No? Pero eso se hace, mira. Unos chinos que encontraron ahí en la calle de... 3 chinos y ya. Sí, en la calle Donceles, ¿o cómo se llama? Donceles, sí. Donde está el pequeño barrio chino. Exactamente, bueno, ellos hicieron en Toluca, en un barrio residencial de casas de 2 aguas, era Denver, cuestión de poner 1 tonelada de nieve artificial y ya está. O sea, México, Querétaro, da para mucho en cuestión de locaciones. Aquí tienes una pirámide y tienes nieve cerca en el mercado, en el Nevado de Toluca. Bueno, sí, pero eso se hace en todos lados. Pero ¿no te parece que en México podríamos hacer más cine? No, claro que podemos hacer mucho cine y se ha hecho muchísimo cine y se hace... Una de las ramas en las que más trabajé también fue haciendo comerciales para Estados Unidos, donde podíamos hacer locaciones de Europa, podíamos hacer locaciones de Asia, claro, pequeñas, ¿no? Uno lo ve, pero eso pasa en todos lados. Así como Game of Thrones se filmó en Croacia como si fuera pues, Inglaterra o cualquier parte del Reino Unido. México sí tiene muchas producciones internacionales. A veces no se puede por unas cuestiones técnicas muy precisas de más nieve, ¿no? A veces con la nieve no alcanza la nieve en México, ¿no? Si es una escena, pues sí se puede hacer. O cuestión de contratos con sindicatos. Sindicatos, costos, ¿no? Traslado de todos los técnicos para acá, aunque tengamos tan buenos técnicos aquí. Bueno, sí, pero eso no importa en qué parte del mundo filmen, Hollywood se va a llevar a gran parte de los técnicos, pues también por contratos de ellos, ¿no? Y escenografía, vestuario, cosas que pesan mucho en un momento dado, ¿no? Sí, no, el equipo se renta localmente, hay muchas formas de filmar, pero lo que sí es un hecho es que México, en general, el centro de México, que es tan español, ¿no? En términos de arquitectura, da muy bien Europa en general, claro. ¿no? Alguna escena de Europa. Así como Buenos Aires, así como unas partes de Brasil, todos tienen sus ciertas áreas y colonias donde se puede filmar. Pero sí, México tiene una extensa posibilidades de filmar. Para terminar con el cine, ¿extrañas el cine? Mira, extraño muchas cosas del cine porque es una labor muy padre, es una labor muy creativa, pero hay otra parte que es de verdad muy pesada que solo siendo joven puedes llevar a cabo, ¿no? Claro. Las largas horas de trabajo sí son terribles. Extenuantes. Extenuantes. Y te dejan un poco en la lona. Es que no iba a haber el sueldo que me pagara el hígado. Sí, sí, claro. No, y además es un desgaste del organismo, sí, pero, que te puede llevar a un infarto, que te puede llevar a otros problemas. Digo, hay quien no depende de qué tan retentivo pueda ser para trabajar y tan perfeccionista, pero la verdad es que en general vivo ya mucho mejor y me gusta más ahora hacer teatro, que es una actividad mucho más humana, reconfortante, ¿no? Ya hablaremos del teatro, pero te quiero preguntar, principios de 2009, tú y tu socio decidieron iniciar un hotel boutique con galería de arte en el centro de Querétaro. Sin dejar la productora en México. Sin dejar la productora. Esa la tuviste simultáneamente varios años, ¿no? 5 años estuve produciendo al paralelo con el hotel porque pues, al principio el hotel era nuestro juguete, digamos, ¿no? Digo, vamos a llamarlo así porque pues, empezamos con 3 habitaciones y una pequeña galería. Entonces era un negocio mucho más... íbamos empezando, ¿no? Pero todavía tenemos producciones grandes en México, entonces yo iba y venía y... Toño, que es mi socio, manejaba también la parte administrativa desde aquí, pero a partir de como 2012, 2013 ya empezamos a dejar la producción y a enfocarnos mucho más en el hotel. Ahora, yo quiero decir una cosa, algo que a mí me sorprende extraordinariamente de ti, que admiro y que yo quisiera tener la 10ª parte de ese talento, con eso tendría yo más, es
tu capacidad para crear belleza, para hacer equilibrio, para hacer armonía en un espacio donde inicialmente no lo había. O sea, tú puedes llegar a una ruina y convertirla en algo lindo, habitable, con una buena vibra, con una atmósfera muy cálida, muy acogedora. Yo no sé cómo le haces para que el sol brille y que las plantas se den bien y que el lugar sea precioso. Y eso fue lo que tú lograste en la Casa del Atrio. Gracias. Muchas gracias por decir todo eso. Es verdad, lo he visto con mis ojos. He sido tu testigo presencial y firmo el documento que sea. Y además, has tenido la oportunidad de intervenir otras casonas en el centro histórico. Fíjate que sí, venirme a Querétaro en términos de creatividad personal me dio la oportunidad, sobre todo el hotel, de ir haciendo áreas, ¿no? Es esto un entrenamiento que tienes haciendo cine. Llegas y entonces el espacio está vacío y hay que irle creando capas, ¿no? Eso es lo más... Y aunque sea un pedacito de un set, tiene que ser como la cocina de una casa. Sí, a mí todo el mundo me decía, bueno, es que esto es como un set. Pues sí, es que es lo que yo sabía hacer, ¿no? Y lo que estaba entrenado para ver, sobre todo, ¿no? En términos de color, en términos de armonía. Yo creo que la simetría y el color pues, son dos partes muy importantes de la belleza. Y creo que el entrenamiento de eso fue del cine. Sí, ya lo creo. Mira, tú sabes, yo soy de San Miguel de Allende, entonces a veces me tocó hace 20 años conocer una casa que ganó un premio de una de estas revistas de decoración internacional. Y yo entré a esta casa, al zaguán, ¿no? Pero no era el zaguán de las amigas de mi mamá o de mi abuela, ya sabes, con sus columnas y sus helechos y los pajaritos en sus jaulas. No, era un lugar en el que había, por ejemplo, una alfombra persa en el suelo, en un suelo de piedra, y encima una batea antigua de madera con 4 manzanas. Mi abuelita habría dicho, esas manzanas van a la cocina, recojan esa batea. ¿Y cómo se les ocurrió poner esa alfombra que se va a maltratar allí en la entrada de la casa? Y tú tienes eso, esa magia para ver un lugar antiguo, dotarlo de una elegancia y una dignidad, pero al mismo tiempo parece como natural. Bueno, pues muchas gracias por... No, yo te lo digo de corazón. Sí, fíjate que lo que venía es que a partir del hotel es que empecé también a decorar. Ya lo había hecho antes, pero a partir del hotel la gente me venía y me decía, ¿me puedes decorar mi casa? Y decía, pues, sí, claro. Bueno, yo, si en este momento me cayera la lotería, te doy el dinero, me voy de viaje. Sí, de veras, o sea, compra lo que quieras, ponle lo que gustes, tú conoces las necesidades de mi pareja, o sea, de mi marido y yo, y ya. ¿No? Sí. Porque ahorita ni niños tenemos viviendo en casa. Llegaste al hotel y poco a poco pudieron ustedes ir creciendo hacia el interior de la manzana. Sí, coincidió que la propiedad justo de al lado estaba disponible, bueno, una parte, yo siempre les dije, así iba y les tocaba, oiga, de veras no nos lo quiere dejar para hacer el hotel. Finalmente los convencimos y esas áreas fue como fue creciendo y así también fui experimentando con colores y sensaciones que quería lograr de cada uno de los espacios, ¿no? Y por eso así aquí, fue como... a pesar de estar en el centro de la ciudad, se respira un aire de paz, de tranquilidad. Y más adelante ustedes complementaron con un spa. Sí, lo del spa fue... Bueno, el inicio de Ser Hoteleros también tuvo mucho que ver con muchos cursos, ¿no? Y uno de los tantos fue que nos dijeron que teníamos que agregar algo de valor, básicamente agua al hotel, y pensamos, pues un spa. Y claro. Así fue como nació el spa. Entonces, es galería de arte, de alguna manera un negocio de antigüedades, que tiene un aire de bazar internacional, ¿no? Sí, y porque el spa holístico además. Y el spa holístico. Que me tuve que echar, no sabes, cursos y cursos y cursos para saber cómo era y qué tenía que tener un spa holístico, y eso es lo que pues traté de meter ahí. Y por último, ¿has podido dar asesoría y capacitación, consultoría a quienes quieran montar un hotel boutique? Pues hemos tenido propuestas, algunas se han concretado, sí, pero básicamente hemos
fungido como consultores en algunas ocasiones. Muy bien, espléndido. Pues estamos platicando con Pepe Oms, quien es actor, director de teatro, productor de teatro, ha hecho cine, es el propietario de un hotel boutique en el centro histórico de Querétaro que le da un ambiente precioso a esta zona y también es un gran promotor cultural. Vamos a irnos a una pequeña pausa, por favor, usted no se vaya. Vamos a continuar con ustedes en esta linda conversación del programa Visión de Vida con Pepe Oms, quien es actor, director, productor de teatro, ha hecho cine, ha sido miembro de grupos realmente importantes, de grandes compañías cinematográficas, tiene una formación en la UNAM, nació en Guadalajara, vive en Querétaro, es un hotelero, maneja una galería de arte y bueno, es una persona de múltiples talentos, de modo que vamos a tener que hacer diferentes secciones, diferentes compartimentos de lo que ha sido su contribución a la vida cultural y artística de Querétaro. Muchas gracias. Pepe, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de hacer una revisión mental de la carrera. Hace unos 5 años estabas estudiando teatro en Nueva York. Sí, en el 2000, a finales del 2014, decidí después de haber completado varios, digamos, ciclos profesionales en mi vida, que quería estudiar actuación formalmente, ¿no? Yo había tenido experiencia teatral como joven, ¿no? En teatros independientes en Guadalajara y creí en ese momento que lo que necesitaba era como complementar mi vida creativa en términos más personales y no hacia los demás, no en plasmarlo en otras cosas, ¿no? Quería ahora experimentarlo en mí. Entonces busqué un estudio en Nueva York que se adaptara a que un hombre de 45 años decide estudiar actuación, bueno, 40 y menos en ese entonces, pero decide estudiar actuación y encontré 2 estudios maravillosos de un método que se llama Meisner, que viene directamente de Stanislavski, es la siguiente generación del método. Del método, digamos, más formativo del siglo XX, ¿no? 3 grandes estudiosos del teatro, del método de Meisner, uno de ellos William Esper. Me fui al estudio de William Esper, tuve como primer formador a Terry Knickerbocker, que después abrió otro estudio en el cual también estuve participando, y terminé la formación con Bill Esper, que era un hombre espectacularmente maravilloso, un viejito ya, fuimos la última generación de hecho que estuvo con él. Tenemos una foto tuya con él. Sí, por ahí estoy con Bill, que está ya seguramente enseñando a los actores del cielo a vivir en el momento, decía. Ya, sí, en otra dimensión, pero digamos con esa pasión que lo caracterizó siempre. De tu época en Nueva York, que Nueva York no es una ciudad fácil para vivir. No, es una ciudad ardua, que presenta muchos retos, tiene un clima terrible, son muchos meses de ventisca, hielo, nieve, bueno, y es una ciudad muy cara. Sí, no sabemos el paraíso en el que vivimos en México hasta que vivimos fuera, y una de las grandes cosas que pues aprendes es que la vida puede llegar a ser dura ahí, ¿no? Claro que tiene unas compensaciones maravillosas porque pues ver esos espacios, conocer tanto arte, estar en contacto con tanta gente, obviamente que compensa con mucho los esfuerzos del día a día. El tren puede ser un martirio, ¿no? Sí. Es una de las cosas, transportarte es una de las cosas complicadas, pero tiene muchas cosas maravillosas. Y algo que uno no espera, yo al menos no esperaba a la hora de irme a trabajar, a entrenar en un estudio, pues es que siendo un adulto formado con una carrera y que ya eres como un super personaje, según tú, te deshagan, te desbaraten para durante a formar, ¿no? Ya. Y te dejaste desmenuzar por dentro de todos tus conceptos. No, hubo una reticencia durante los primeros momentos que era
ese sentir que me causaba un conflicto, decir, bueno, yo ya soy un adulto, tenía compañeros de 18 años, no, de 20, de 30, de 40, aquí ya más grandes que yo. Fotos éramos todos. Con ellos. Sí, por ahí tengo por ahí vamos a ver ahora algunas de las fotos con mis compañeros, sobre todo de la parte de movimiento, te das cuenta qué tanto puedes expresar con el cuerpo y darte cuenta a esa edad que tienes la capacidad, ¿no? Y que no sabías que existía, es muy interesante. Eso por un lado. Y la formación de este método en particular del Meisner no es una formación tradicional que en México estamos muy acostumbrados y que yo personalmente no quería tenerla, ¿no? A esta formación más clásica del actor, ¿no? Más conservadora, es muy revolucionaria, es muy desde adentro, es muy quién eres. Y la verdad es que a esa edad te rompan el esquema y sentir que no sabes dónde estás, sí, y que te das cuenta que no sabes completamente quién eres, sí fue muy interesante. Entonces esta ruptura de paradigmas te hizo tener una introspección que redefinió algunos aspectos de Pepe Oms para el resto de la vida. Hasta ahora, todavía sí. Sigo digiriendo mentalmente algunas de las enseñanzas, sigo pensando. Eso dejan los grandes maestros, ¿no? Sí. Enseñanzas que aparecen, que llegan a tu mente 2 años después. Sí, ¿no? 3 años después. Un famoso dicho, ¿no? El maestro no llega hasta que el pupilo está listo. Bien. Y creo que pues estaba listo en ese momento para tener ese tipo de enseñanza y sobre todo conocer el sistema y también las obras que en el siglo XX en Estados Unidos fueron cambiando el teatro, ¿no? Creo que es uno de mis intereses más personales y también un interés cultural que la gente en Querétaro particularmente y en México conozcamos mucho más de ese teatro, sí, porque nos ha influenciado mucho el cine norteamericano, todo al mundo entero, ¿no? Y el teatro también ha tenido una influencia, aunque es más lenta, es más específica, ¿no? Ha tenido sí, ha habido grandes obras de teatro, del teatro moderno y contemporáneo en Estados Unidos que han llegado a México y hemos estado poco a poco recibiendo y masticando y entendiendo. Y creo que a mí lo que me gusta más es traerlo, ¿no? Me interesa mucho. Entonces estamos hablando aquí de Tennessee Williams. Bueno, Tennessee Williams por principio, es uno, ¿no?, de los grandes. De tus columnas, sí, ahora en tus nuevos proyectos. Inmediatamente antes de pandemia, 2018-2019, hiciste teatro íntimo. Sí, hice es un experimento para mí y un experimento también en Querétaro de dos cosas, del teatro inmersivo, ¿no?, que es ir adentro del teatro y estar ahí, y el teatro itinerante, ¿no?, que va cambiando de lugar. En ese momento, y parte del proyecto que todavía voy a hacer este año, era sacar a la gente del teatro para ver teatro, ¿no? Ajá. Como una opción personal, no es que esté mejor ni peor, es simplemente una opción. Y donde cada escena tiene una locación diferente. Y entonces lo que hice fue organizar esta itinerancia dentro del hotel en escenas, tú lo viste, ¿no? Sí, lo aquí conoces, estuve. Por ahí van a ver algunas fotos de esa representación. Eran 2 historias de Tennessee Williams, una es Un gato sobre el tejado caliente, y el otro es un tranvía llamado Deseo, que bueno, para quienes vieron la película, yo me acuerdo que durante años todavía era un tabú ver, ¿no?, un tranvía llamado Deseo. Tuvimos 2 escenas de esa obra, una escena de Una gata sobre el tejado caliente y otra escena de uno de los autores que a mí me gusta muchísimo, que se llama Harold Pinter, que es un inglés, claro, que bueno, es el pilar del teatro contemporáneo en Londres, que por ahí también te pasé unas fotos del teatro y de las obras y las representaciones, en particular de una obra que para mí es un paradigma, ¿no?, que es La traición. Es una obra, Betrayal se llama, sí, que está contada cronológicamente en orden inverso, y que aquí hicimos una escena que además llamó mucho la atención porque alguno de los que estaba aquí me preguntó que si yo le había escrito, y le decía, ojalá, no, ya, ahí sí, ya me dijo, nada más escribir. Ahora, ya no me pongo a hacer otras cosas. ¿Te arriesgaste a hacer teatro en inglés?
Sí, con estas piezas. Esa pieza, esa presentación se llamó Distancias Cortas por obvias razones. Primero, porque las 25 personas que podían ver la escena estaban sentados casi dentro de la habitación. Y Distancias Cortas porque eran escenas de uno a uno donde ya no hay para dónde hacerse, ¿sabes? Eso era lo que más me atraía de la selección que hice de las obras, que este punto en una relación, no nada más amorosa, en una relación personal, ¿no? Donde ya no te puedes zafar, ya llegas al conflicto y entonces estás con esa persona y no queda más que resolverlo y hablarlo. Y entonces por eso se llamaba Distancias Cortas y lo hicimos bilingüe con un grupo de actores en San Miguel de Allende que además tiene una muy bonita tradición de actores que viven ahí y que representan cosas en inglés con subtítulos en español. Ya Marcela, tiene pues un 80 rato, ¿no? Años, sí. Yo creo. Desde entonces, que llegaron aquellos primeros inmigrantes de Estados Unidos sí. En los años 40. Me reuní con John Morrow, que es un tipazo además, y decidimos presentarlo en inglés y en español, un día en inglés y otro día en español, intercalados. Me di el lujo de estar en las dos, porque pues esa era parte del asunto, ¿no? Para mí siempre, yo le digo a todo el mundo, yo todo esto que estoy haciendo de teatro es porque ¿quién va a llegar a decir, oye, yo quiero ese actor para trabajar en mi obra? Pues voy a ser yo, no me voy a contratar yo. Bueno, ¿quién más? Si entonces tocas el violín y formas la orquesta y consigues los contratos y vas a barrer el teatro, pues lo menos es que tú toques el violín. El que se va a contratar soy yo. Sin duda. No. Tom en la granja. Tom en la granja es otro gran proyecto que me hubiera gustado. Estábamos a media pandemia, además, ¿no? Me hubiera gustado y por ahí voy a volverlo a presentar. Es la obra de Marc Michel, se me fue el nombre ahorita. Dirigido por Román. Dirigido por mi amiguito Román García, pilar del teatro de esta ciudad. Los dos nos dimos a la tarea de levantar de Bouchard, del autor. Xavier Nolan, que es un gran director canadiense de cine, hizo la versión en cine, que es espectacular, muy apegada al texto. Es un texto muy difícil, es una obra muy intensa. Sí, sí. Que logramos representar. Con mucho sentido humano, sí, con mucho dolor. Con Adriana Ríos y con Yura Delgado. Toca prejuicios, ¿no? Paradigmas, sí, estructuras, dolor, pérdidas. Sí, estuvo, la verdad, nos divertimos mucho, intenseamos mucho porque fue una presentación, pues... En un foro llamado Pareidolia. Pareidolia, que está justo enfrente de la estación de tren. Estuvimos presentando prácticamente saliendo de la pandemia en un espacio hecho para que 25 a 30 personas pudieran tomarse algo y comer algo sin distraer la función. Que es una cosa que, por ejemplo, en Nueva York se hace mucho, ¿no? Que la gente cena mientras está viendo la obra de teatro. Pues sí, es que hay que economizar tiempo, ¿no? Porque el tiempo es lo más valioso ya. Y también generar más ganancias porque pues no es ningún misterio, el teatro pues apenas sale, ¿no? Luego dicen, ¿por qué cobran 300 pesos? Pues porque somos 15 changos trabajando aquí, ¿no? Y además tiene una escenografía. Sí. Con una utilería verdaderamente apabullante de cómo el mismo mueble se transforma en lápida, pero es una cama, sí, y una banca. Fernando, que fue el iluminador y el escenógrafo, se lució, hizo un trabajo maravilloso bajo la dirección de Román García. Los dos estuvieron increíbles, yo estuve muy contento. Es un proyecto que a los que estábamos ahí, nos dejó a todos con un gran sabor de boca. Y la gente se fue muy contenta. Emitió comentarios sumamente favorables y sobre todo 2-3 días después lo que decimos, ¿no? Claro. Cuando comienzas a asimilar muchas escenas, el contenido, los diálogos, parlamentos que hablaban pues de cuestiones familiares, de cuestiones sociales, de la muerte, vamos, de prejuicios. Sí, en una síntesis inmediata, es un hombre que llega al pueblo de la pareja y se entera quién es esa persona, ¿no? Y la familia... De la farsa. De la farsa que habían vivido, de la historia que se habían hecho todos. Pero te das cuenta que todos vivimos en estas historias,
fantasías que nos creamos claro, familiarmente. Historias ¿no? fársicas, donde nosotros estamos con una máscara, hablando frente a nuestra familia, desayuno, comida y cena, hasta que la familia empieza a notar las grietas, sí, en la las máscara, fisuras, ¿no? En la máscara. Que es por donde sale la luz, dicen. Claro, las grietas o los es por donde sale gusanos, la ¿no? luz. Finalmente, bueno, sí, por la grieta sale la luz en algunos casos, en otros sale la oscuridad. También. Sí, y habla también de las partes oscuras. Es una historia muy, muy realista, que además es el tipo de teatro que a mí me gusta, ¿no? El realismo. ¿Tú cómo sientes las tendencias? ¿Cuáles avisoras tú para el futuro del teatro en muchas partes, no solamente en México o Estados Unidos? Fíjate que... ¿Qué sabes tú del teatro en Europa o en el Oriente? Justo que estamos viendo cuál es el proyecto siguiente, yo me he dado a la tarea de estar buscando, ¿no? la obra, porque es mucho el tiempo que uno toma para llevar a cabo un proyecto. Al final ustedes ven media hora, 1 hora, 45 minutos de una obra que llevó meses de ensayo, y atrás de eso meses de lectura, y atrás de eso meses de investigación de ver cuál quieres. Obviamente, para los que nos dedicamos a hacer ese tipo de teatro, ¿no? Que es más, digamos, espaciado, ¿no? Quienes tienen un teatro que tiene funciones cada 3, 4 meses y van uno tras de otro, pues qué increíble, es una forma. Pero Román, sobre todo, Román y yo, nos hemos dedicado pues a estar leyendo, y vemos que obviamente la comedia tendemos a creer que porque hemos vivido sobre todo la pandemia y hemos estado tan tristes, lo que necesitamos es una comedia, ¿no? Sí. Nadie quiere sí, enterarse. Como las películas del fin de la Segunda Guerra Mundial. Nadie quiere enterarse del drama familiar, a nadie le interesa hacer una introspección sobre quiénes somos y a dónde vamos, ¿no? Y la poca gente que se interesa lo busca, ¿no? Y nosotros, a mí me gusta buscar más en darte cuenta que el problema de otro es también parte de tu problema, pero también tu felicidad, porque dices, bueno, yo no tengo este problema, ¿no? En la vida. O sea, vas y ves algo y dices, gracias a Dios, yo no tengo todo esa complicación mental, pero lo puedo ver, y puedo ver que alguien más lo sufre, y entonces tener empatía con alguien que está viviendo una situación así. El teatro como herramienta para dar a conocer problemas sociales o hacer denuncia. Eso creo que no se debe perder nunca. Todos los géneros de la dramaturgia deben permanecer, yo creo, porque son importantes, ¿no? Hacer una comedia, hacer un drama, hacer un melodrama, en fin, todo debe permanecer. El tipo de denuncia que debe hacerse, no podemos dejar nunca de pensar que ningún gobierno es perfecto, ¿no? Ninguna sociedad es perfecta, y hay que... Parte de hacer arte es hablar sobre las cosas que se pueden mejorar, no quejarte de lo que está, sino esto es mejorable, esto puede llegar a funcionar, ¿no? Esto ocurrió en una relación y así es como se resolvió. Eso es algo que en términos universales de dramaturgia no va a dejar de existir. ¿A qué se va? Fíjate que el mundo ha migrado mucho como tendencia hacia lo musical, por ejemplo. Ajá, claro. El musical ¿Cuál es tu musical favorito? Fíjate que acabo de ver uno que se llama Siete veces adiós, creo que se llama. Por ahí van a saber cuál es exactamente. Un musical hecho por mexicanos en México, increíblemente bien escrito, divertido, bien cantado. 7 veces adiós se llama. Un gran musical. Mi musical favorito en la vida, bueno, Andrew Lloyd Webber, obviamente, pero Jesucristo Superestrella, que justo hoy estaba volviendo a oír. Por ahí está. Qué maravilla de música para su época, de meterte en el tema, y de verdad, sin que se sienta una cuestión religiosa que impone, abre a la discusión y al pensamiento. ¿Quién fue Jesucristo? ¿Cómo fue la figura de Jesucristo? Y sobre todo, cómo se vivía en esos tiempos, ¿no? Es uno de mis musicales favoritos en la vida. Ahora, más contemporáneos, el libro The Book of Mormon. Ah, claro. Bueno, que es una genialidad. Sí, pero es una genialidad que no todos pueden interpretarlo
con la jocosidad, con la doble sentido, con toda la carga de mensajes superpuestos, tiene muchas capas, Sí. el humor ácido. Pero yo creo que- Primero hay que conocer también la Mira, sociedad en la cual se desempeña ese Pero César. fíjate que esas capas sirven para que la gente se vaya riendo, ahora sí que en la capa que conozca, Ya. ¿no? Está el chiste fácil y te ríes con el chiste fácil. Si conoces un poco más, te ríes con la siguiente capa. Si conoces además el entorno, te ríes con la siguiente capa. Y yo creo que ese es el éxito de una comedia Ya. o de cualquier obra que en la dramaturgia hable sobre un tema particular. Teatro europeo, ya me hablaste de Pinter, dime algo sobre Strindberg. ¿Qué es para ti el teatro sueco? Intimista, familiar, personal. Mira, yo creo que es es una cultura difícil de entender desde México, ¿no? No porque yo la Sin embargo, entienda en Querétaro no- se han montado con muchísimo éxito 6 obras suyas. Sí, ¿no? Es como la prueba de el teatro intelectual. Pero yo creo que lo que hay que hacer, y es también parte de la labor de los que desarrollamos un arte y nos dedicamos a este oficio, también es hacer adaptaciones y hacerlo más asequible para quien justamente en todas estas capas vaya entendiéndolo, ¿no? Yo Ya. creo que mi labor, digo, atribuida por mí mismo, ¿no? es hacer llegar a la gente un mensaje de un teatro intelectual sin toda esta cuestión pesada de Sí. solo lo va a entender quien conozca Sí. de esto, ¿no? Como Bergman, ¿no? Sí. Sí, que fue un discípulo de Yo, Strindberg. yo creo que hay maneras de adaptarlo y de hacerlo llegar a la gente y que la Hablando gente se de divierta. adaptaciones, a ver, yo en este momento estoy recibiendo 10 millones de pesos que no esperaba, te los doy para que lleves teatro a los municipios. ¿Qué montas en los municipios? ¿Qué Mira. montas en Sierra Gorda? ¿Qué montas en el Valle de Tequisquiapan, San Juan del Río? ¿Qué montas? Yo creo que hay que empezar por lo que más puede llegarnos en términos socioculturales. Yo llevaría a Juan Rulfo, ¿no? Ajá. O sea, creo que... Una adaptación de los cuentos del llano. No, Pedro Páramo. O Pedro Páramo. Tenemos que entender... La gran novela del padre ausente. leer y entender que todos somos Hijos de Pedro Páramo. Vine a ¿no? Comala, se para Juan Preciado a mitad ¿A del quién? escenario. A Jorge Ibargüengoitia también. Jorge Sí. Ibargüengoitia es uno de los mejores dramaturgos, es divertidísimo, todo el mundo lo entiende. Claro que ahí es donde viene la adaptación de, pues de pronto hay que, en la época, pues, se escribe en otro momento donde hablan de ciertas cosas que a lo mejor lo único que hay que hacer es tropicalizarlas, que es un término... Adaptarlas. Adaptarlas al público que las va a escuchar, ¿no? Ya. ¿Tú vas a ser actor, director, productor? Pues mira, una de las cosas que sí tengo claro es que voy a actuar en el Vas a proyecto actuar siguiente. en el proyecto de Hay- Rulfo. En ¿Tu el proyecto paisano? de Rulfo hay tantos personajes que seguro me va a tocar actuar, vender palomitas, poner Sí. la luz y sobre todo dirigirlo. Ese es un proyecto que sí Ya. tengo. ¿A otros autores que te gustaría adaptar su obra para el teatro? Sam Shepard, ojalá, y sin por duda. ahí les tengo la sorpresa de Sam Shepard, Sí. que Sam de Shepard. verdad les va a gustar. Yo Sí. Además, gran actor. creo. Un gran actor y además un gran dramaturgo, ¿no? Porque sabía exactamente, era gran actor porque sabía exactamente lo que estaba contando. ¿Y de teatro alegre, de teatro... De comedia sigo buscándola, pero creo que eso se los cuento la siguiente vez. teatro para niños? ¿Qué actor te gusta? Ah, Digo, ¿qué autor te gusta? pues la verdad no estoy familiarizado con el teatro para niños, no. Así para la gran familia. Para No. la familia, quiero decir, ¿no? Para incluyendo a los niños. No Es- sé, Habría yo- que yo hacer creo una que- investigación en ese terreno, ¿no? Sí. Para saber qué le falta. Andersen debería ser representado. Sí, pero no más que hay siglos de distancia ya. También con Shakespeare. Tienes toda la razón. Teatro isabelino para la familia de México. No, yo creo. Pepe Oms, ha sido un enorme placer. Siempre para mí es un deleite. Nuestras conversaciones quedan en mi mente durante semanas dando vueltas. Te quiero mucho, Yo tengo también. que decirlo frente a las No, cámaras, o sea, por si se notó el no, hay que- cariño, sí, lo no. hay, señores.
muchas gracias. Gracias. Y muchas gracias a todos nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión para que este programa llegue a sus pantallas. Y nos vemos en la próxima Visión de Vida.